Ok, jóvenes, ¿me escuchan muy bien? Buenas tardes. Bienvenidos al Journal Club de esta semana. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. ¿Todos me escuchan? Yo no escucho a nadie. A ver, ¿me escuchan? Yo no escucho a nadie. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí se escucha. Ok, entonces el día de hoy, Axel Manuel Monreal y Montserrat Villegas nos van a presentar un artículo relacionado con unos experimentos interesantes. ¿No qué, Monse? Es Pedro y Monse. Sí. Ah, perdón, sí, Pedro y Monse, no sé por qué. Es que como siempre están juntos, Axel y Monse. Perdón, van a presentar el artículo relacionado con unos experimentos de preservación de RNAs virales en tarjetas FTA. No es uno de los primeros, pero ciertamente es uno de los más interesantes. ¿Quieren compartir su presentación, jóvenes? Es que como todos deben de leer el artículo, quiero que Axel lo presente. Um, Compártelo en pantalla completa, por favor, Pedro. Ándele muy bien. Ok. Entonces, a ver, platícanos. Oh, que la fregada. a Ya ver, lo es que me quedé sacaste silenciado. full screen. Listo. Sí se ve bien, ¿verdad? Platícanos acerca del artículo, pues. Bueno, hoy vamos a comentar acerca del artículo Establishing Conditions for the Storage and Elution of Rabies Virus RNA Using FTA Cards, publicado en 2014 por Sakai Takao y sus colaboradores. Fue publicado en el Journal Virology, el cual tiene un factor de impacto de 2.8, un índice H de 99 y pertenece al segundo cuartil. Bueno, a manera de introducción, vamos a comenzar comentando qué son las tarjetas FTA. Bueno, las tarjetas FTA son instrumentos que nos permiten aislar ácidos nucleicos a partir de diferentes muestras, además de que son fácilmente portables. Portátiles. ¿Cómo funcionan? Bueno, las tarjetas FTA disuelven las células de la muestra que tú le apliques. Posteriormente, las fibras de celulosa de las cuales están hechas estas tarjetas van a absorber el ADN, bueno, el DNA o el RNA. Además, las tarjetas FTA protegen los ácidos nucleicos de enzimas que los degradan, como las nucleasas, de la oxidación propia del ambiente y radiación ultravioleta. Como ya mencionábamos, podemos almacenar tanto DNA como RNA. Sin embargo, el RNA, al ser físico-químicamente más inestable que el DNA, para cuando se publicó este artículo no existían métodos apropiados o protocolos para extraer el DNA a partir de estas tarjetas. Por lo cual, el objetivo de este artículo es investigar precisamente las condiciones óptimas para el almacenamiento y la elusión del RNA viral. En este artículo utilizaron el virus de la rabia aplicado a las tarjetas FTA. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Bueno, utilizaron una tabla de corte que estuviera libre de RNasas y que no tuviera DNA contaminante y cortaron discos de 6 milímetros de diámetro, aparte de las tarjetas FTA clásicas. Posteriormente las impregnaron con esta cepa de una vacuna de grado veterinario de, del virus de la rabia y los colocaron en Eppendorfs de 1.5 mililitros y los almacenaron. Posteriormente los sometieron a diferentes pruebas que vamos a ver más adelante. A Bueno, ver, para la ¿puedes ilusión regresarte, por favor, Pedro? del RNA viral, los discos Pedro, fueron... Sí, ¿te puedes regresar, por favor? claro. Pues ellos cortaron los discos antes, entonces fíjate, Monse, lo que veíamos de que aproximadamente 10 microlitros son para impregnar un disco de 6 milímetros aproximadamente, el experimentito que hicimos con la micropipeta, creo que fue contigo, ¿no, Monse? Para saber el Sí, volumen aproximado. Entonces esto lo que hicieron sí, fue Doc, cortar fue los conmigo. discos y luego los impregnaron con 10 microlitros de la vacuna, ¿sí? Y guardaron los discos en EPIs durante varias horas. Ok, adelante.
Bueno, para la elución del RNA y para posteriormente evaluarlo en las diferentes condiciones que vamos a mencionar, agregaron 150 microlitros de diferentes eluyentes en los discos y los dejaron a diferentes temperaturas por diferentes tiempos y llamaron a la solución remanente como eluido o elución de RNA. Y a manera de un control positivo utilizaron directamente de la vacuna la extracción de RNA con este kit que mencionamos aquí, A ver, Pedro, va de como nuevo. control positivo, como mencionaba. No está siendo claro. ¿Qué es lo que guardaron por varios días? ¿El disco La seco o el disco en aplicaron, 150 microlitros de diluente? ¿cómo? Es, Pedro, bueno, es que pusieron a secar los discos por diferentes tiempos que vamos a ver más adelante. Y posteriormente de estos discos ya secos y almacenados en sílica, sí, para protegerlos de la humedad, fue que extrajeron el RNA. ok. Sí. También hicieron una solución estándar de RNA a través de una RT-PCR. Lo que hicieron fue extraer el RNA de la vacuna, y amplificarlo, bueno, pasarlo a DNA, amplificándolo mediante una RT-PCR. Posteriormente, utilizando plásmidos, lo incorporaron en una cepa de E. coli que se llama JM109. Posteriormente, los plásmidos que tenían las secuencias de interés las extrajeron, las purificaron. Aquí dice que las linealizaron a 37 grados centígrados por 1 hora y las purificaron. Posteriormente, con una transcripción, volvieron a obtener las copias de RNA y a esta solución nueva fue a la que le determinaron la concentración utilizando un anódromo y utilizando fórmulas específicas. Posteriormente, comenzaron con los ensayos para evaluar el daño que sufría el RNA al inocularlo en esas tarjetas FTA. Este, Corrieron una RT-PCR para amplificar el gen completo del gen N que codifica para la nucleoproteína, cual podemos aquí ver en color verde, utilizando los primers el que están aquí. A ver, en color verde, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué gen? No, es la proteína, la nucleoproteína que va a ser codificada por este gen N. Ese fue el que amplificaron Es que no completito. estás apuntándole a nada, Pedro. Jóvenes, consíganse un mendigo mouse si Nos, batallan con los trackpads. ¿No se ve el cursor? Sí. Sí. Sí, Ah, sí lo estoy viendo. ¿Cuál es la proteína? La nucleoproteína. la que podemos ver aquí en verde. Ok, ¿y cuál es el Y gen que la en codifica? la imagen de la derecha, el gen que lo codifica también en color verde. Ok, ¿de qué tamaño es el gen? Eh, no, me sé el tamaño. Ok, ¿de qué tamaño es el fragmento que clonaron? De 1353 pares de base. Ok, ¿y los oligos que están ahí abajo? ¿A qué corresponden? A las diferentes RT-PCRs que corrieron. Fueron utilizando diferentes primers. No me queda claro por qué utilizaron diferentes. Generan fragmentos de diferente tamaño. Y eso te Y bueno, permite, estos productos amplificados, posteriormente los colocaron en un gel de agarrosa en 1.5%. Y los tiñeron con bromuro de tidio y compararon la fluorescencia que producían al colocarlos en un transiluminador. Y bueno, aquí están las condiciones que mencionábamos. Luego de que enuclearon los 150 microlitros del eluyente,
y los dejaron empapando los discos. Bueno, utilizaron agua libre de nucleasas, un buffer de tris y EDTA, una solución de extracción rápida comercial que se llama Ambion, utilizaron Trisol y un buffer ABL. Estas son soluciones que utilizamos para extracción de ácidos nucleicos en la biología molecular. Los dejaron por 5, 15, 30 minutos, 1 hora y 24 horas. Y posteriormente a estos eluidos de RNA viral, los extrajeron el RNA a través de con este kit. Y bueno, lo compararon con el control positivo que mencionábamos al principio. Además, para evaluar el daño a diferentes tiempos y temperaturas, se dejaron a menos 80 grados centígrados, menos 20, a 4 grados y a temperatura ambiente por periodos de 1 a 4 semanas y de 2 a 3 meses. Y posteriormente corrieron otra RT-PCR para compararlo con el RNA extraído directamente de la vacuna. Sí. Otro de los parámetros que evaluaron fue que combinaron el líquido de la vacuna con una emulsión del cerebro de ratones. Entonces, lo que hicieron fue que agregaron 1 gramo de una muestra de cerebro de ratón y agregaron 10 mililitros de PBS y 10 microlitros de la vacuna y realizaron una emulsión, la cual centrifugaron y después de esto las colocaron en las tarjetas FTA y las dejaron secar por 24 horas a temperatura ambiente y después se mantuvieron a una temperatura de menos 80 y después de esto se realizó una extracción del RNA de las FTA a través del T-buffer. Otro de los parámetros que evaluaron es que se les enviaron 9 distintas muestras de cerebro de vacas y de caballos que fueron diagnosticados positivamente con rabia. Esto fue en el país de Brasil y fueron enviados a Japón, donde fue realizado este estudio, que estas muestras pues fueron impregnadas las tarjetas FTA y se transportaron. Las FTA se mantuvieron almacenadas durante 6 meses a menos 80 grados y también se extrajo el RNA de las 9 muestras a través de una RT-PCR y se utilizó A un ver, gel de Monse, el electroforesis. RT-PCR no es para extraer RNA, no te entiendo. Pues, se extrajo el RNA y después se corrió una RT-PCR para amplificarlo. ¿Qué? Y después se corrió el gel y si se observaban las bandas, se decía que era una reacción positiva. Como resultados del primer experimento que hicieron, que era buscar el mejor, pues sí, líquido que pudiera eluir estas tarjetas, pues como mencionó Pedro, se utilizaron 5 diferentes y los diferentes tiempos. Como podemos observar en la gráfica, el mejor eluyente fue el T-buffer. A los 30 minutos, a partir de los 30 minutos, su eh, extraction rate fue aumentando y llegó aproximadamente a un 40% y el comportamiento en general de los otros eluyentes que utilizaron, por ejemplo, el agua libre de nucleasas, tuvo un comportamiento a los 30 minutos fue alto, aproximadamente el 25%, pero después de los 30 minutos fue bajando. Y podemos observar que, por ejemplo, el buffer ABL o el Trisol realmente mantuvieron unos porcentajes muy bajos, incluso a los 60 y 24 horas. Entonces, los autores, y como podemos ver en la gráfica, pues el mejor eluyente para las tarjetas FTA se estableció que fue el T-buffer. A ver, ¿por qué el té, si el agua es la que se desempeña mejor? Yo supongo que por el EDTA y por el TRIS, pues No, sí, conserva supongo que mejor. sí, pero durante los primeros 3 puntos de series de tiempo, 5, 15 y 30 minutos, el agua se desempeña mejor.
El té nada más es mejor después de 1 hora, 24 horas. Monse, Pues porque lo pueden conservar de una mejor manera, ¿por qué? Ellos porque están diciendo que se utilizan. la elusión de RNA fue más alta con el agua a 30 minutos. Ellos lo que hacen es guardar, impregnar los discos de 6 milímetros con vacuna de la rabia y cerebro de ratón, ¿sí? Y luego los desecan durante 1 hora, ¿sí? Y luego ya los meten, los dejan a diferentes condiciones, -80, no me acuerdo cuáles otras, y temperatura ambiente, durante varias semanas y meses. Y luego ya cuando van a hacer la extracción del RNA, lo que hacen es remojan el disco en diferentes sustancias. Y ahí lo que están viendo es el agua a los 30 minutos, ¿sí? Tiene una eficiencia de extracción, digamos, del 25%, ¿sí? Y la tarjeta, el buffer de TE sube hasta 40%, pero 24 horas después. Entonces, dejar una muestra para una extracción de RNA 24 horas para que se eluya por una diferencia de 20%, pues como que no vale la pena, ¿no? Si vas a correr, vas a hacer una detección, la quieres hacer rápido, 30 minutos sería lo mejor y agua sería el mejor buffer para eluir la tarjeta, por lo tanto. Si nada más quieres brindar diagnóstico, ¿me refieres? ¿Me entiendes? Adelante, Monse. Pues el otro parámetro que se estableció fue la temperatura a la que se conservaba mejor el RNA en las tarjetas FTA. Compararon la temperatura de -80, -20, 4 grados y temperatura ambiente. Y a través de la extracción se calculó el número de copias que se obtuvieron de estas extracciones. Como podemos observar, a las temperaturas de 4 grados y temperatura ambiente, a las 4 semanas se ve que decae mucho el número de copias que se logró extraer, pero entre -80 y -20 incluso podemos ver que a partir que en la tercera y cuarta semana se obtienen un mayor número de copias del virus que a la primera y segunda semana. Entonces se establece que entre -80 y -20 grados es la mejor temperatura de conservación para las A ver, tarjetas Monse, FTA. ¿cómo explicas eso? Pues que el RNA es una molécula muy lábil, que con una temperatura de 4 grados o una temperatura ambiente es más fácil que se degrade. No. Por ejemplo, vamos a enfocarnos a -80. Es que tú estás diciendo que las cargas virales son, o que la cantidad de RNA es superior después de 3 o 4 semanas a -80. Y no. Todas esas fluctuaciones que estamos viendo a -80 nada más, ¿sí? Para la primera barra que es RNA, perdón, la vacuna almacenada durante 1 semana, -80, 2 semanas, etcétera, son variaciones no estadísticamente significativas. Para términos generales, esas 4 columnas son iguales a -80, son iguales a -20. No es de que vaya subiendo los títulos, a pesar de que sí se ve que las columnas de 3 y 4 semanas, sobre todo la de 3 semanas, es superior a las primeras 2 semanas, en realidad no son diferencias estadísticamente significativas. Vean la barra de errores, sí ubican las barras de errores en las barras. Eso quiere decir que pues prácticamente -80 permanecen en la misma concentración, a -20 y a la misma concentración durante las primeras 4 semanas. ¿Sí? A 4 grados ya empezamos a ver cómo, ok, las primeras 3 barras, que es el almacenamiento 1, 2 y 3 semanas, permanece igual, pero para 4 semanas, 4 grados ya no es lo mejor. ¿Sí? Y a temperatura ambiente, obviamente, 4 semanas ya no es bueno para el RNA. ¿Sí? Ahora aquí, nada más es un mes lo que están evaluando. ¿Qué es lo que nos dice eso? Bueno, pues que las tarjetas almacenadas durante el tiempo que quieras, a -80 y -20, preservan el RNA igualito. Si las guardas a 4 grados,
pierdes después de 4 semanas RNA. Y si la guardas a tiempo, a temperatura ambiente, puedes utilizar las tarjetas para almacenar RNA durante al menos 3 semanas sin cambios significativos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Significa que si tú vas a la Huasteca y muestreas, deja tú la Huasteca, que la Huasteca la podemos atravesar en un día o en 2 días estar aquí en San Luis, si tomamos muestras en la Huasteca, pero te vas a la Selva Lacandona, te vas a Timbuktu y tomas muestras de agentes virales exóticos, la mayoría de los cuales son de RNA, son virus de RNA, pues tienes 3 semanas para transportarlo a temperatura ambiente en tarjetas FTA sin que pierdas la capacidad de detectarlo. ¿Va? Ok, lo que sigue. En el otro estudio que realizaron, que fue comparar si había una afectación al agregarle a la vacuna la emulsión de cerebro de ratón, y lo que se observó es que no hubo una diferencia significativa o no afectó a ningún, ya sea a la semana 0, a la semana 1 o a las 4 semanas, no hubo diferencia entre el control ni el que contenía el cerebro de ratón cuando se almacenaron las tarjetas FTA a menos 80 grados. Ok, nada más a ver, Monse. Afectación es un verbo, ¿eh? Que deje de utilizarlo. En la cuarta T utiliza mucho ese término. No se dice afectación, no se ven afectados, punto. Y ese experimento, entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué es importante, Monse? Pues porque, bueno, en este caso se utilizó el cerebro porque en la rabia es cuando encuentran a un animal positivo para rabia, lo primero que hacen una biopsia es de cerebro para identificar el virus de la rabia. ¿Pero Entonces, para si qué quieres estamos en identificar un el virus de trabajo, la rabia si ya dices que ya encontraron el animal positivo para la rabia? para confirmar que sí, bueno, Es que el pues que sí diagnóstico de tenía la el virus en rabia el diagnóstico. es que no tienes animales positivos de la rabia. Tienes animales sospechosos de rabia y para hacer la confirmación tienes que matarlo y tienes que tomar cerebro. Si alguna vez han tenido perritos, sí, y su perrito muerde a alguien, el peligro que teníamos todos los que teníamos perritos en los 80s y en los 70s era de que se llevaban al perrito, lo tenían en observación durante 3 semanas y luego lo mataban, le tomaban una muestra de cerebro y le hacían diagnóstico de rabia. Te quedaba sin perrito. Entonces los animales sospechosos nada más se diagnostican a través de biopsias encefálicas y de hipocampo, que está muy al centro del cerebro. ¿Ok? Entonces, el tejido cerebral no está interfiriendo, que sería el principal sustrato en el que se encontraría el virus. Ok, ¿qué más? Por último, se evaluaron las 9 muestras que se mandaron de Brasil a Japón, que se tuvieron 6 meses a menos 80 grados, y se corrió una RT-PCR. Bueno, se extrajo la RNA y después se corrió una RT-PCR y primero se evaluó en una elución con T-buffer 30 minutos. Se hizo la extracción y se corrió la RT, y con el primer que nos marcaba las 964 pares de bases, de las 9 muestras, ninguna dio positiva. Y para, la banda de 290 pares de bases, 7 de estas muestras fueron positivas. Y después de esos 30 minutos se dejaron 24 horas, se volvió a realizar la extracción y a correr la RT. Y para las 964 pares de bases, 3 de 9 muestras salieron positivas, y para los 290 salieron 8 de 9 muestras positivas, por lo que, bueno, se concluye que las bandas que contienen menor pares de bases son las que dieron positivas, y pues las bandas más grandes no se lograron observar, y que esta positividad incrementa si se deja eluyendo más tiempo las tarjetas FTA. Ok, entonces lo que está diciendo esta tabla es de que si los dejas 24 horas incubar en el huyente,
que entonces sí, a las 24 horas, mejor que agua es el buffer TE 10.1, ¿sí? Tienes mayor positividad de ambas bandas. ¿Te recuerdas cuántas bandas amplificaban por su RT-PCR? Regrésate donde venían los diferentes tamaños de bandas, por favor. Desde el principio. Ahí, Aquí. no, ahí tienes una banda de 1353, una de 964, otra de 290 y otra de 133. Todos dirigidos contra el gen N. ¿Sí? ¿Por qué creen que es más difícil amplificar fragmentos grandes que fragmentos chicos en estas muestras que han permanecido tanto tiempo almacenadas? Bueno, en el caso de las muestras que les enviaron desde Brasil, que fueron transportadas a temperatura ambiente. ¿De qué nos habla? ¿Por qué es importante bandas de diferente tamaño o amplicones? El término correcto no son bandas, sino amplicones. Pedro. ¿Será porque al tratar de recuperarlas mediante una ilusión, al ser una molécula más grande, es más difícil que se libere de las fibras de celulosa? Entonces, y que posiblemente podamos amplificarla, ¿no? No creo. ¿11? Pues porque se degrada el RNA a través del tiempo y es más difícil el detectar estos amplicones más A ver, grandes. más que se degrada, ¿cuál es la palabra clave aquí? A Sandra se le está saliendo de la boca, no se aguanta por decirle. Manuel. A ver, Manuel, ¿qué le sucede al RNA? Mario. Pues se rompe. Se fragmenta, jóvenes. Si el RNA se fragmenta, acuérdense que ustedes pueden hacer nanodrop a ácidos nucleicos, a DNA genómico, y pueden encontrar cantidades aberrantes así, supranormales de DNA y decir, no manches, este tipo saqué 1 microgramo de DNA o 50 microgramos de DNA. Pero si está roto, pues nomás están leyendo de NTPs. Entonces, por eso hacemos parte de las evaluaciones de los ácidos nucleicos, sobre todo el DNA, es, ok, vamos a ver primero cómo está espectrofotométricamente. Y luego hay otra cosa que no hemos hecho en el laboratorio con ustedes, pero es integridad de ácidos nucleicos, de DNA. Y lo corres en electroforesis. Y si notas que el DNA está todo fragmentado, pues no te sirve de nada más que para aislar genes bien pequeños, fragmentos pequeños. Porque si está fragmentado no te va a permitir amplificar fragmentos grandes. Entonces, nos está hablando acerca de la integridad del RNA. Entonces, ahora sí, regrésame ese experimento, Monse. Entonces, la tarjeta FTA definitivamente, ¿sí?, protege al RNA, ¿sí?, pero no lo protege completamente de la fragmentación. ¿Sí? Ok. Y el huyendo durante 24 horas tienes mayor sensibilidad. ¿Qué? Digo, aquí estamos hablando de una muestra más de 9 detectada después de 24 horas. Sí, no sé si eso sea significativo, pero bueno. Adelante, Monse. Y pues ya como conclusiones, pues se estableció que las tarjetas FTA para una mejor conservación se pueden almacenar a menos 20 grados, que las concentraciones bajas de RNA pueden quitarle estabilidad, que el T-buffer pues es el mejor eluyente, pero pues ahí difiero con lo que usted dijo, que si es para diagnóstico, pues el agua a los 30 minutos, pues daba resultados muy similares al T-buffer. Y que después de largo tiempo de almacenarse las tarjetas FTA, al fragmentarse el RNA, pues nos daba amplicones más bajos. Ok. A ver, entonces sustenta lo que me acabas de decir, que tú difieres de mí. Regrésate a la gráfica. Ahí, ¿qué estamos viendo ahí? A ver, disculpen, voy a tener que tomar la llave. Tú estás diciendo que no son diferentes, chécalo. No, sí son diferentes.
¿Ya te enteraste de que Dulce tuvo una reunión con Ismael y aparentemente de que que él va a estar presente mañana también? Yo le dije que iban a estar aquí presentes y yo no lo invité. Dije que íbamos a tener una reunión tú, estas 3 personas y yo aquí en el laboratorio. ¿Va a haber pedo por eso? Sí, claro. Bueno, en caso de que esté tú. Ya si no viene, pues ya tendremos más libertad. Pero sí me... Gracias por ponerme en mute. A ver, Monse, entonces tú dices que difieres de mí, de que el agua es mejor a los 30 minutos. Habla fuerte, no te escucho. No te escucho. Que difiero con los autores que eligieran el té buffer, porque si es para diagnóstico, pues a los 30 minutos podemos usar agua y no hay ningún problema porque no hay una, perdón, no hay una diferencia significativa con el té buffer. O sea, si te fijas ahí, a 30 minutos hay una diferencia significativa entre agua y el buffer. Ahí vemos las barras de errores y no son de errores, no son de desviación estándar y no se empalman. Así que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el agua y el buffer TE a los 30 minutos. Y también hay una diferencia significativa a las 24 horas. Lo que yo quiero decir es, definitivamente, tratándose de una enfermedad mortal con graves consecuencias, pues sí quisieras estar seguro de tus diagnósticos. Entonces, 24 horas sí es una buena métrica el huir durante 24 horas para poder amplificar todos. Pero desde el punto de vista diagnóstico de otros patógenos de RNA, no hablando de la rabia, pues no te vas a esperar 24 horas para eludir un RNA si a los 30 minutos puedes obtener prácticamente la misma capacidad de detección. En teoría, ¿sí? Porque acuérdate, nomás están haciendo una prueba de principio, no lo están haciendo para hacerlo como para diagnóstico de la rabia. ¿Ok? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Y ¿Ya fue bueno, eso todo? sería todo, creo que de nuestra parte. Entonces, a ver, ahora quiero hacerles las preguntas. Ustedes que estuvieron involucrados en el desarrollo de la técnica de RNA. Con atención, Montserrat, estás platicando con Axel otra vez. ¿Cuánto tiempo eluyen ustedes los discos antes de procesar? El protocolo Que que para tienen de DNA. extracción de RNA a partir de FTA, ¿cuánto tiempo dejan a los discos eluir? ¿Cuánto tiempo dejan los discos nadando a temperatura ambiente en agua o en té? Que para DNA no es. Para RNA. Es que para RNA no tenemos protocolo. Oye, yo lo hice con 30 minutos en Le té. diste 30 minutos. Está bien, te estás apoyando en la evidencia de ese artículo. ¿En qué tipo de PBS, agua, No, té? lo dejé en té. En té. Pues vamos a tener menor que si hubiera sido agua, que es lo que demostraron. Entonces, de antemano puedes poner en el protocolo, ya, ok, se eluye primero 30 minutos en agua, preferentemente. Agua libre de nucleasas, que es de EPC tratada, ¿sí?
Y luego, ¿qué te voy a preguntar? ¿Cuánto tiempo dejan secar las tarjetas ustedes? Porque ellos los dejan secar 30 minutos, ¿1 hora o 30 minutos, Pedro? 24 horas al menos. ¿Ustedes o el artículo? No, aquí en el laboratorio nosotros. Ok, ¿y en el artículo qué dice? Yo lo dejé 30. Mm, Sí, también dejaron 24 horas, sí. 24 horas, sí. En el artículo También deja 24 horas la vacuna. ¿seguro? Porque en tu caso es más de 24 horas aquí en el laboratorio. Yo lo hice, bueno, el último experimento, el que corrimos con el virus de hepatitis, yo dejé secando, ploteé y los dejé sacando 30 minutos. 30 minutos secando y luego ya lo dejaste a temperatura ambiente. Ajá. ¿En un microtubo o en qué? ¿En una bolsita? Sí, en una bolsita. Ok, entonces miren, ellos lo que hacen es lo secan a 24 horas con sílica. ¿Sí? Entonces, dentro de un microtubo. Entonces, no tenemos que dejarlo. Lo que sí podemos hacer es, tanto para el DNA como para el RNA, no tenemos que dejarlo en el gabinete con el gabinete encendido durante tanto tiempo para secarlo. Lo podemos colocar en un Falcon en el caso de los discos completos grandototes de tarjetas FTA o de los discos pequeños en un microtubo o en un tubo cónico o cualquier tubo que permita introducirle un poquito de sílica o algunas bolsitas de sílica como lo traen las medicinas, como se pueden conseguir comercialmente. ¿Sí? Entonces, para que vayan incorporando eso al protocolo. Ahorita estás haciendo las evaluaciones de RNA, no con rabia, que no resultó, no sabemos por qué, sino estás utilizando virus de hepatitis C con una técnica de tiempo real de Sandra, ¿correcto? Sí, ¿Es de punto final o de tiempo real? no es tiempo real. Ok, entonces, corriste obviamente ese control que tenemos de hepatitis C, ¿era suero o era sangre? Sí, era suero. Suero. Extrajiste RNA directamente del suero, Sí. ¿sí? ¿De cuánto? ¿150 microlitros? El kit pide 140 microlitros. 140 microlitros de la muestra positiva de Sandra. ¿Y qué títulos te dieron? ¿Qué carga viral te dio? No Solo me deberías de acuerdo. saber de memoria, Montserrat, lo acabas de hacer. Sí, pero no me acuerdo. ¿Tú, Pedro, revisaste los resultados de Monse? No, todavía no los había revisado. Ah, ok. No, pues tómense su tiempo, ya no se No. vayan a estresar mucho. A fin de cuentas les dije que colaboraran y que juntos hicieran eso para que los dos estuvieran enterados. Pues los dos tienen que estar enterados. Sandra, ¿tú recuerdas haber revisado los resultados de Monse? No los he revisado con ella, doctor, los revisé yo en el termociclador aparte. Ok, Y sí vi que la extracción que ella hizo concordó con, porque también le di el RNA que yo había extraído hace tiempo y salieron muy parecidos. iguales. Ujú. Y la extracción que ella hizo directamente del suero. Sí, o sea, sí, la que yo tenía, y la que ella Y la hizo, que ella hizo de suero. sí, Ok, entonces, tu muestra está almacenada en RNA en -80. sí. Entonces ya vimos que a -80 puede durar meses y no le pasa nada al RNA, por lo menos de este virus. ¿Sí? Ujú. Ahora, ¿ya hiciste extracciones a partir de discos, Monse? ¿De qué disco? ¿Día 0, día 1, 3? Día cero. Y salió igual que el suero. Sale más bajito, pero sigue estando dentro de la curva de Sigue titulación. amplificando, sigue siendo Ujú, positivo. ujú. Ok, ¿cuántos logs bajó? ¿Ya sacaste en qué logaritmo está la primera detección? ¿Y a qué logaritmo está el disco? Porque eso es lo que vas a tener que ver, cuántos logaritmos está bajando o copias por microlitro está bajando conforme pasa el tiempo. Ahorita lo calculas y me lo enseñas. Entonces lleva el día 0. ¿Vas a hacer día 3? ¿Es el siguiente? Ya extraje los de día 3, pero no los he corrido. Ok, ¿y día qué sigue? 5 es mañana. ¿Día 5? Mm. ¿Y por qué no día 6? O sea, ¿te aventaste de 0 a 3 y luego 5? Es que sí me los puso. ¿Perdón? Es que eso me había dicho, me dijo día 1,
Día 0, día 3, día 7 y día 10. Y día 5. Entonces, estás haciendo día, Hice día 0, día 3, día... el siguiente que sea día 6, para que sean en intervalos regulares. bueno. Día Sí, 6 mañana y es día luego el 6. siguiente día 9, Ok. Ujú. para poder evaluarlo. Si el día 9 vemos de que todavía tienen más discos almacenados para hacer más de 10, día 9 o no. Sí. Pues ya veremos. Si en día 9 ya no detectamos nada, pues ya no hacemos más experimentos. Pero si sigues detectándolo, nos vamos al día 12. ¿Sí? Total, ellos demostraron de que pueden detectar RNA hasta 3 semanas después. ¿Sí? Que sería día, ¿qué? 20, 21. 21. Ujú. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Muy bien, Monse, muy bien, Pedro. Envíenme esta presentación, por favor, para incluirla. Muy bien expuesto. Voy a dejar de grabar. Se va a subir esta presentación muy bien estructurada su presentación y sus diapositivas. Los felicito. Y muy bien expuesto. Hay que cuidar los verbos. Y, Monse, te voy a decir lo mismo que le digo a Manuel. Hay términos en español que puedes utilizar en lugar de utilizar los gringos. Está bien, puedes utilizar los gringos, el inglés, los anglicismos, pero si tenemos términos más adecuados en español, hay que decirlo en español. Sería la proporción de extracción. Extraction rate. ¿Sí? Rate es proporción. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Que estén muy bien y gracias por haber permitido el cambio de día. Bye.